Hoy nos acompañan y les agradezco muchísimo en la mesa de Despierta. Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, muchísimas gracias por estar aquí. Hola Carlos, buen día. Muy buenos días, Damián Cepeda, el coordinador del PAN en la Cámara de Senadores. Gracias por estar aquí. Carlos, Se estrena en la mesa de Despierta. Ana Lila Herrera, vicecoordinadora del PRI en la Cámara de Diputados. Muchas gracias por venir. ¿Está el país en bancarrota, Damián Cepeda, como dice Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que es evidente que Andrés Manuel López Obrador pues está lleno de incongruencias, no sabemos a cuál creerle. Hace apenas 12, 13 días, bueno, antes de esta declaración, pues decía que estaba todo magnífico, que estaba recibiendo un gran país, que estaba muy sólido, en fin, y ahora dice que está en bancarrota. A ver, ¿no estamos bien? Por supuesto que no, lo hemos dicho, salarios muy bajos, niveles de pobreza altos, pero hay un crecimiento económico del 2%, pues digo, bancarrota sería no estar creciendo. No estamos creciendo lo suficiente, pero está creciendo. Hay un nivel de deuda muy alto, sí, por supuesto, pero también pues, va a tener uno de los presupuestos más grandes de la historia, más de 5 billones de pesos. Yo creo, te lo diría así, no estamos bien, por supuesto que no, pero en bancarrota, claro que no. Y lo que suena es más bien, yo lo decía ayer y lo acabo de ver ahorita la declaración, pues como dicen en mi tierra, se está poniendo el guarache antes de espinarse, es decir, se está queriendo adelantar porque sabe muy bien que no va a cumplir con todo lo que dijo. Preocupante que el próximo presidente de este país quiera curarse en salud. Tenemos una mayor recaudación, tenemos una deuda que es perfectamente manejable. Yo creo que el gran reto que México tiene es la desigualdad. Y ahí tendremos que ver la eficacia de la próxima administración. No estamos en bancarrota, lo dicen las cifras, lo dicen las calificaciones que hoy tiene México. Vamos a ver qué tan eficaz es la próxima administración. ¿Les preocupa el peso de las palabras de un presidente electo, o sea, que pueda impactar a los mercados, que no se vieron impactados por esta declaración? Que un presidente diga, mi país está en bancarrota, ¿no? Que pueda asustar a los mercados, algo así. Mira, yo creo que viene de la dinámica de una campaña de 12 años. Quiero pensar eso, quiero pensar que una vez que asuma la responsabilidad, pues será eso, responsable de las declaraciones que haga, que no son menores, tratándose de un presidente. Mario Delgado. A ver, Carlos, nunca habló de una bancarrota financiera. Se fueron por ahí. ¿Qué dijo? Literal, una situación económica y social muy difícil. Me parece que hay una... Claro que vivimos una situación económica y social muy difícil. Pues ahí está el saldo de la elección. ¿Qué dijo la gente? Queremos que esto cambie. Fíjate, me puse a investigar. ¿Qué dice la Real Academia Española de bancarrota? 3 definiciones. Quiebra de una empresa, ruina económica, hundimiento o descrédito de un sistema o doctrina. Me parece que el modelo económico, por supuesto, que está hundido en el descrédito. Hay un sobreendeudamiento de nuestro país. Más de 10 puntos. ¿Está México en quiebra, en ruina, en hundimiento? Está en un descrédito absoluto de su sistema económico. No ha tenido crecimiento económico, ha generado millones de pobres, no hay empleo suficiente y lo ves pues en las familias. Dicen que se está curando en salud, López Obrador, ya vio que no va a poder. No, claro que no, está diciendo, posiblemente por esta situación no podamos cumplir con todo lo que se está demandando, pero sí vamos a cumplir todo lo que se ofreció en campaña. De ahí para arriba, ese es el piso. Se va a cumplir todo lo de campaña. Seguiremos puntualmente esto. Hay que reconocer que en los últimos 6 años la recaudación fiscal ha crecido 80%, que dependemos mucho menos de los ingresos petroleros y creo que la responsabilidad con que se ha manejado las finanzas del país, lo que necesitamos, y lo reconocemos también nosotros, tienen que traducirse en un beneficio social. Ahora, de cara al resultado de la elección, ¿no está entregando el PRI un país en crisis económica y social? Estamos entregando un país no en crisis económica, sí un país con profundas desigualdades, que por supuesto que hay que atender y que será parte de los retos que tenemos pues todos en el Congreso. Carlos, decirte algo, es muy importante que el presidente tenga credibilidad y pareciera que no toma muy en serio lo que está diciendo. Pues un día dice una cosa, otro día dice otra, parece que sigue en campaña como cuando le estaba hablando dependiendo del auditorio. Sí lo dijo en términos de... no voy a poder hacer todo esto porque el país está mal. Y bueno, yo nada más, a ver, pues a veces una imagen es mucho más fuerte. Miren, 5 de septiembre de este mismo año, no crean que hace un montón de tiempo. Recibo un país estable y sin crisis económica, afirma López Obrador. Ahí está en la foto. Y ahora ayer, recibo un país en bancarrota. ¿A cuál le creemos, pues? El problema es que lo está haciendo en distintos temas. También dicen que no dijo que chivo expiatorio Rosario Robles. No, claro que sí lo dijo, hombre, todos lo escuchamos. Y lo dijo en el tono de
que no era culpable, pues, o al menos que estaban queriendo inculparla. Por Dios, ahora resulta que la Auditoría Superior de la Federación se imaginó la estafa maestra, que es este desvío de miles de millones de pesos a lo largo de los años. Digo, yo sí creo que el presidente debe tomar mayor seriedad en las declaraciones, esa es nuestra opinión, y bueno, aquí estaremos nosotros para manifestar nuestra... ¿Corrupción o chivos expiatorios? A ver, Carlos, una cosa es que haya un buen ambiente en la transición, que se esté llevando en un ambiente de amor y paz, institucional, de mucho respeto, y otra cosa es el balance del país, el saldo del país que nos están dejando. Así, ¿qué hacemos con la crisis de derechos humanos? ¿Qué hacemos con los 240,000 muertos? Manejo responsable de las finanzas. Mira esto, Carlos, que no se nos debe olvidar. El sobreendeudamiento que hemos tenido, tanto con los gobiernos panistas, con Calderón, como con el presidente Peña. Tenemos récord en el endeudamiento público. ¿Mayor recaudación? Sí, hay mayor recaudación, diputada, pero esos recursos adicionales se están yendo a pagar los intereses de esta enorme deuda que se tomó. Nada más para que la gente, porque son cifras gigantescas, que tengamos una idea. La deuda pública crece por minuto 1,300,000 pesos. Cada minuto se incrementa la deuda pública. Sí tenemos márgenes muy estrechos, sí debemos ser muy cuidadosos, pero también dijo el domingo, porque yo estuve ahí, el presidente electo, no vamos a aumentar los impuestos, vamos a mantener los equilibrios macroeconómicos y vamos a detener este crecimiento desmedido de la deuda pública. Independientemente que quieran regresar a eso, bueno, a ver, también se queda. A ver, yo nada más quiero aprovechar este tema porque coincido en que el nivel de endeudamiento está muy alto. Cuando estaba el PAN daba alrededor de los 30, hoy está pegándole al 50. Eso significa, pero pregunta concreta, que no va a haber deuda pública este año que viene, porque nosotros estamos a favor de que no exista ya más endeudamiento. Eso significa un compromiso de Morena de que en el presupuesto, en la ley de ingresos, no vendrá más deuda pública, porque ahí vas a contar con el apoyo del Partido Acción Nacional. Trampitas de siempre. ¿Cuál trampita? ¿Por qué no dices que está más endeudado? Entonces, es imposible. Estamos muy endeudados. Déjame hablar ahora a mí. Pero vas a seguir endeudando el país. Ahí está el problema. No como ustedes lo endeudaron. Es no como cuando decías, abusaron. Mario, que no dijo Andrés Manuel, déjame hablar ahora a bajar la gasolina. No como ustedes abusaron. Aquí está esta declaración de la deuda. donde Además, decía en el 2017 que iba a bajar la gasolina. Déjame recordarte una cosa. En esta deuda siempre tuvo los votos del PAN. Así que no me vengas ahora con tu trampita. Es falso. Por supuesto. ¿Cuál es la trampita? No, la trampa es decir, entonces ahora no van a tomar deuda. Claro que se va a tomar deuda, pero no con esos niveles. No se va a sobreendeudar. Híjole, Mario, porque no vamos a tener el déficit que se tuvo en esta administración. Mario. El país mandó un mensaje. ¿Y por qué no lo hicieron claro. ustedes? Vamos haciéndolo hoy. ¿Por qué no lo hicieron Ahí ustedes? está el mensaje de los ciudadanos. No seas mentiroso ni tramposo, porque adelante, te está viendo el país. Y por eso les fue como fue en las elecciones. Por eso les fue como fue y parece que no aprendes nada. Oye, pues una incongruencia más, pues. No es ninguna incongruencia. Nunca se prometió que no se iba a tomar deuda. Es una locura. ¿Prometieron o no prometieron bajar la gasolina? Sí, y eso se va a cumplir, pero ¿cómo? Vamos se tiene a bajar que aumentar. Porque no, déjame hablar listos ahora para bajar el IEPS. Tiene que aumentar la producción nacional de gasolinas para depender menos de las importaciones y que en el mediano plazo pueda bajar el costo y traducir ese menor costo a la gente. O sea, no vamos a repetir. Tú fuiste cómplice del gasolinazo y eso sí, Mario, no se va a repetir. Pues habrá que ver cómo se comporta esta nueva mayoría justamente en el seguimiento. Yo quiero dejar muy claro el tema de la deuda. Tenemos una deuda que ha ido a la baja como porcentaje del PIB, que con un estimado de 45.5% para el cierre de este año es más baja que el promedio de las economías emergentes y menos de la mitad de los niveles de deuda de economías avanzadas. Tenemos 173,000 millones de dólares de reservas internacionales, 13,000 millones de dólares en fondos de estabilización sobre los ingresos presupuestarios y petroleros. Digo, para dejar las cuentas claras, estamos en el momento de la glosa. En unos días más estarán viniendo a comparecer y qué bueno que se hace un corte de caja para que veamos cuál es la responsabilidad de la próxima administración. A ver, quedó pendiente el tema de corrupción, estafa maestra, lo de Rosario Robles, ¿cómo interpretarlo? Bueno, al Rosario Robles la vamos a citar a la Cámara de Diputados a que comparezca por la glosa del informe y ahí tendrá ella la oportunidad. ¿En pleno o en comisiones? No, en pleno. Hay muchas solicitudes de que sea en pleno, la vamos a llevar al pleno y ahí ella tendrá la oportunidad de explicar su desempeño como secretaria y estoy seguro que le van a hacer estos cuestionamientos sobre desvío de recursos. Ella tendrá ahí la oportunidad
de aclarar o no esta situación. ¿La indultó el presidente electo? No, de ninguna manera. Lo que está diciendo es, a mí no me corresponde, si hay investigaciones en el Poder Judicial, esas se tienen que llevar a cabo. Pero no se va a tener ahora un presidente como se tenía en el pasado, que acuse, que busque chivos expiatorios para ganar cierta legitimidad, porque Andrés Manuel no la necesita. Lo que está diciendo es, voy a ser respetuoso, si hay investigaciones en curso, esas se van a seguir, pero él no va a estar juzgando a nadie. Ojalá estuviera diciendo eso. Yo lo aplaudiría. Pero no está diciendo eso. Pues tienes que leer bien lo que dice. Lo que está diciendo es esto. Rosario Robles es un chivo expiatorio. Esto sí es exonerar a alguien. Es la reedición, como han estado diciendo muchos articulistas, del no te preocupes, Rosario. Y mira, en efecto, no hay que encontrar culpables anticipados, pero tampoco hay que estar exonerando a las personas. Lo que necesitamos es una Fiscalía General autónoma, independiente y apartidista, para que nadie, ni el presidente, ni ningún partido, pueda entrar ni a favor ni en contra de alguien. Yo sí quiero decirle a la ciudadanía que no se trata esto de un tema que sacaron en campaña, como sí inventó mucho la PGR, y ahí doy la razón. No, esto es resultado de una investigación de la Auditoría Superior de la Federación. Año tras año desvío a universidades, de Cedesol y de Sedatu, desvío a empresas fantasmas, trabajos periodísticos que ganaron premios internacionales, y ahora resulta que es un chivo expiatorio. A ver, Carlos. Vamos tranquilizando esto y nombremos una Fiscalía General autónoma, independiente y apartidista que pueda procesar a todos, Mario. Azules, morados, morenos, trampita amarillos, tuya para verdes. variar. Aquí tengo la cita textual. Si hay investigaciones abiertas, se van a continuar, pero eso no corresponde al Ejecutivo. Es muy distinto de la interpretación. No dijo lo que del le chivo quieras, expiatorio, es Mario. muy distinto de la interpretación que tú le quieres Sí dar. lo dijo, Mario. O sea, Digo, yo entiendo que tengas el papel de defender, vamos en serio pero contra la corrupción, pero no como espectáculo público, sino que haya de verdad castigo a los responsables y no nada más pues que los detengan con un gran espectáculo y después que salgan. ¿Defiende y defenderá el PRI ante lo que viene en el Congreso, la glosa, etcétera, a Rosario Robles? Yo creo que el PRI, desde siempre, y lo hemos visto en este sexenio, donde gobernadores del PRI han estado pagando sus cuentas con la justicia, el PRI va a defender la legalidad. Y el PRI lo que está pidiendo es que haya justicia, que haya canales institucionales. Veremos si el nuevo Ejecutivo quiere un fiscal carnal. Esa va a ser la gran discusión en el Senado, que tiene esta facultad de nombrarlo, y en la Cámara de Senadores. Y en la Cámara de Diputados, lo que tendremos que ver en conjunto con el Senado, es esta ley general de la Fiscalía. Yo creo que sí necesitamos autonomía. Es muy grave que quien asume la presidencia de un país quiera decir quién es chivo expiatorio, quién está a salvo, quién es culpable. Hoy, por ejemplo, muchos periodistas están pues casi acusados y señalados por su dedo, ¿no? Es muy grave. Aprovechando el viaje, reforma educativa, otro de los temas que ha sido muy polémico, decía justamente Mario Delgado, no va a quedar ni una coma de la reforma educativa. Fue una declaración que se destacó muchísimo. Y el presidente Peña Nieto la considera uno de sus grandes legados. ¿Ya se pudrió? ¿Qué piensan de que vayan a echar abajo la reforma educativa? La reforma educativa es uno de los grandes legados, sin duda, de esta administración. Y a mí me llama la atención que Mario, que votó a favor de la reforma educativa en el Senado, pues hoy diga que no va a quedar ni una coma. Es muy grave que este país no le apueste a la continuidad. Yo creo que el gran reto de la reforma educativa es reconocer, uno, que el gran pilar de la educación pública en México son los maestros y maestras, y aspirar, y lo digo con todas sus letras, a que un día en este país las maestras y los maestros solo se dediquen a la docencia. Hoy en día tienen cargas administrativas enormes, requerimos más presupuesto y habrá que ver la voluntad de la nueva mayoría para dar más presupuesto para que las escuelas tengan plantillas completas de maestros, para que no haya esta carga administrativa excesiva que hoy tienen, para que no tengan que estar de gestores porque les falta un aula, porque les falta un comedor. Yo creo que ese es el gran reto que hoy tenemos y en ese sentido vamos a respaldar y apoyar al magisterio. A ver, Carlos, hay un gran agravio en el país, en el Magisterio Nacional, por esta reforma educativa. No puedes continuarla, porque no vas a mejorar la educación de este país si los maestros están en contra. Tienes que cerrar ese capítulo y abrir uno nuevo, ir por una verdadera reforma educativa, construida de manera completamente distinta a la que prevalece. La tienes que construir de la mano de los maestros, de las organizaciones, de los padres de familia y realmente sobre temas educativos y que no sea una reforma mal llamada educativa porque en realidad era laboral, iba sobre los derechos de los maestros. En ningún lugar del mundo se ha dado que puedas tener
que puedas cambiar la educación del país si tienes al magisterio inconforme, si tienes al magisterio en contra. Por eso lo que yo digo es, tenemos que cerrar por completo ese capítulo y abrir uno nuevo. Vamos por una verdadera reforma educativa que mejore la educación de los niños y jóvenes del país. A ver, nosotros en el PAN por décadas estuvimos luchando por una reforma educativa. Fuimos los impulsores de la evaluación educativa, desde antes, de hecho, porque se crea el instituto antes de la reforma. Y aquello que no se evalúa, pues no se puede mejorar. La reforma educativa buscó mejorar la calidad en la educación. Y sí es cierto que tiene algunos toques laborales, pero eso no es negativo, es positivo, porque algunos de los daños principales que tenía el sector educativo precisamente eran cuestiones laborales. A ver, ¿queremos regresar al tiempo donde se heredaban o se vendían plazas? La respuesta del PAN es no. Y eso pasaba antes de la reforma educativa. ¿Queremos regresar al tiempo donde se premiaba con promociones a los maestros que iban a las marchas o tomaban gasolineras? La respuesta es no, desde el lado del PAN. Eso evitó la reforma educativa. No, no es cierto, Mario. Sigues en tu farsa. Queremos regresar al tiempo de la opacidad del dinero del sindicato, como cuando se gastaba en San Diego el aliado, la aliada del hoy presidente electo, el Bester Gordillo. Pues la respuesta es no. Queremos regresar al tiempo donde en automático de las normales, sin ningún examen ni evaluación, pasan los egresados a ser maestros y dejan fuera a otros que sí están preparados. La respuesta vista desde el PAN es no, y eso logró la reforma educativa. A mí me llama poderosamente la atención, Mario, que pareciera que en sí mismo es un objetivo echar abajo la reforma. Decías tú una declaración, no va a quedar ninguna coma. Y entonces, o sea, creo que hay que dejar esas visiones, digamos, extremas, radicales. Y sobre todo me llama la atención, no es ninguna, porque mira, aquí tengo yo el registro del 20 de diciembre de 2012. Y ahí dice senador Mario Delgado, pro. Sí, es decir, a favor de la reforma educativa. Y hoy, que digo, puedes cambiar de opinión, pero hoy dices, no va a quedar ninguna coma porque fue lamentable, terrible. Y entonces, oye, ¿por qué en ese momento fíjate la farsa permanente en la Mario, que yo vives? voté a favor. Fíjate la farsa permanente en la que vives. ¿En qué basó su campaña Anaya? Porque ustedes aprobaron todas las reformas electorales. No todas, pero la mayoría sí. Y luego decir, una la es que se defiendo. instrumentaron mal. Claro. ¿Qué pasa con la reforma educativa? A ver, Carlos, si no entendemos el mensaje del 1 de julio, entonces ¿cuándo vamos a entender? También es una victoria del magisterio el 1 de julio. Ahí están los resultados. Tan es así que el Partido de los Maestros perdió su registro. Los maestros se vinieron con Morena porque están inconformes. No puedes continuar con esto. Tienes que cerrar por completo ese capítulo. Por eso el gobierno electo ya está haciendo foros para recoger las opiniones de los maestros, de los especialistas, de los padres de familia y construir una alternativa, una verdadera reforma educativa. Pero es una necedad pensar que puedes continuar con el magisterio agraviado como está. ¿Tiene sentido hacer foros cuando ya está dada la instrucción de que no va a quedar una... Tiene mucho sentido, porque estás hablando de que vas a terminar con esta reforma y vas a tener una nueva. Es decir, se va a sustituir por otra cosa que sí tenga impacto en la educación. Pues seguimos en campaña. Yo preguntaría a quienes nos escuchan, a quienes somos madres y padres, ¿cuál es la mayor herencia, quizás la única herencia que les vamos a dejar a nuestros hijos? Se llama educación. Y en este país, con grandes desigualdades, se llama educación pública además. Yo quiero darles algunos datos, porque yo creo que tenemos que decidir, lo que vamos a decidir, si vamos a tocar la reforma educativa, es si queremos que las escuelas sean simples lugares de estar o queremos que hagan a nuestros hijos competitivos para la vida. Quiero darles unos datos de cómo las evaluaciones de maestros destacados pasó en el ejercicio escolar de 2015-2016 de 7.9 a este último de 15.8, los destacados. Los buenos de 40.8 a 44.2 y los insuficientes, que en 2015 eran 13%, hoy están en 8.9%. Hay un avance en la preparación, en la calidad, que además hay que decirlo, no podemos ir un paso atrás de los derechos laborales del magisterio. ¿Qué van a hacer frente? Yo quiero hacerle una pregunta a esta mayoría que hoy tenemos en el Congreso, en las dos cámaras. Si no vamos a dar un paso atrás en los derechos laborales del magisterio, ¿qué vamos a hacer con casi 1.6 millones de maestros que hoy y maestras que hoy se han evaluado? ¿Qué decisión va a tomar en este caso Morena? ¿Van para atrás? Quien ya dijo que su mérito y su esfuerzo debe ser reconocido y fue reconocido con un incremento salarial, ¿ahora vamos para atrás? Es pregunta. No, justamente esa es la confusión. ¿La evaluación para qué? Ahí es donde hay una enorme diferencia entre lo que ustedes hicieron
y lo que nosotros queremos hacer. Sigue la Los evaluación. maestros no están en contra de la evaluación, están en contra de que la evaluación sea utilizado con fines punitivos, con fines sancionatorios. La evaluación debe ser siempre un insumo para la profesionalización permanente del magisterio. Debe ser un incentivo para que los maestros estén continuamente mejorando, pero no para sancionarlos. Esa es la enorme diferencia. Ahora, muy buena pregunta, diputada. Quisiera preguntarle a las familias que nos están viendo, ¿en qué ha mejorado la escuela de su hijo con esta famosa reforma educativa que tanto se publicita y tanto se habla de ella? En las escuelas de su hijo, el día a día, ¿en qué mejoró? Absolutamente nada. Hay muchas A ver, escuelas que sí y muchas Yo que creo faltan. que hay que hablar con claridad. Primero, por supuesto que hay que proteger los derechos de los maestros, yo en eso estoy de acuerdo, hay que fortalecerlo, pero que no se nos olvide que por cada maestro en un aula hay decenas de niños enfrente. Y los niños, según nuestra Constitución, tienen un interés superior que tenemos que proteger. Entonces, el derecho principal a proteger es la educación de calidad de los niños y de los adolescentes de México. La reforma educativa fue buena. La implementación sí, sin duda fue pésima. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. Porque se gastó más en publicitar la reforma educativa o cómo iba a ser la evaluación que en capacitar a los maestros. Eso hay que cambiar. Pero necesitas tumbar toda la ley para hacerlo. Hay que enfocar el recurso a mejorar las escuelas, a mejorar la capacitación de los maestros. Ahora, este discurso de que la evaluación punitivo no, pues es falso. ¿Sabes cuántas veces dice la ley que pueden hacer un examen los maestros sin que tengan un castigo? 3. O sea, haces una, no pasa, Repruebas. capacitas, haces otra, capacitas, entonces haces sí. otra, te muevo Pero a un entonces sí. espacio administrativo. Caray, yo le pregunto a quien me está escuchando en cualquier trabajo, no estás capacitado para hacer tu trabajo, te dan 3 oportunidades y luego todavía te mueven a otro lugar, ¿te parece ofensivo? ¿Te parece que están violando los derechos? Yo creo que no. Vamos apostándole a la educación de calidad de los niños, eso sí, y todo lo que sea para mejorar, Mario, de anticipo, te lo digo, el PAN va a estar ahí. Vamos a construir un nuevo consenso, Carlos, para tener una verdadera reforma educativa. Ahí prevalece la visión sancionatoria de las evaluaciones. No puede ser. Imagínate una verdadera ley de servicio profesional docente, donde los maestros pidan su evaluación. ¿Por qué? Porque eso los lleve a un escalafón distinto y los lleve a tener mayores ingresos, que tengan un desarrollo profesional permanente. ¿No está así? Eso tenemos que... No, Así no está está, así. claro que sí. A eso tendríamos que llegar y no que los maestros pues, estén siempre atemorizados por la evaluación porque no saben sus consecuencias. Les agradezco Hay que cambiar muchísimo esto. a los tres que nos hayan acompañado esta Gracias, mañana. Carlos. Y muy buenos días, coordinadores parlamentarios. Los tres, Mario Delgado de Morena, Ana Lila Herrera, vicecoordinadora del PRI, y Damián Cepeda, coordinador del PAN en el Senado.